Desde su elección en 2013, el Papa Francisco se ha convertido en una de las figuras más influyentes del mundo, trascendiendo las fronteras de la comunidad católica para tocar los corazones de creyentes y no creyentes por igual. Como sucesor de San Pedro, su misión es clara: guiar a miles de millones de almas por el sendero de la fe, predicando el amor, la tolerancia y la caridad. Sin embargo, detrás de su imagen de líder humilde, que renuncia a los lujos que su posición le otorga, se esconde una vida marcada por profundas tristezas y desafíos que pocos pueden comprender en su totalidad. A lo largo de sus años de servicio a la Iglesia y a la humanidad, ha sabido ocultar muchos dolores. Pero en ocasiones, el peso de la tristeza ha sido evidente en su rostro sereno. Su mayor pesar no proviene de controversias políticas ni de disputas internas dentro de la Iglesia, sino de las pérdidas personales y de la angustia de ver un mundo sumido en la injusticia y el sufrimiento. Nacido en el seno de una familia de inmigrantes italianos en Argentina, Jorge Mario Bergoglio creció en tiempos de gran inestabilidad. Desde muy joven comprendió el significado de la pérdida, mientras su país enfrentaba crisis económicas, inestabilidad política y una pobreza cada vez más extendida. Este contexto lo moldeó, haciéndolo un hombre profundamente sensible al sufrimiento ajeno, incapaz de permanecer indiferente ante la desgracia de los más desfavorecidos. La primera gran herida en su corazón fue la separación de sus seres queridos. Criado en una familia tradicional, su madre, Regina María Sívori, era una mujer compasiva, siempre dispuesta a sacrificarse por su esposo y sus hijos. Su padre, Mario José Bergoglio, trabajaba arduamente como ferroviario para sostener a la familia. Aunque su infancia estuvo colmada de amor, tampoco estuvo exenta de dificultades. Con el paso del tiempo, la vida le arrebató poco a poco a aquellos que más amaba. La muerte de sus padres representó un golpe devastador, un vacío que, pese a su vocación y su fe inquebrantable, nunca pudo llenar del todo. Sin embargo, su mayor dolor no se limita a las pérdidas personales. En más de una ocasión, el Papa Francisco ha expresado su desconsuelo al ver cómo el mundo se aleja de la compasión y la humanidad. Ha recorrido numerosos países y conocido a personas de todas las clases sociales, desde líderes mundiales hasta indigentes que luchan por sobrevivir en las calles. Ha caminado por barrios marginales donde los niños carecen de alimento y los ancianos viven en condiciones de miseria. Y ante esta realidad desgarradora, no ha podido evitar preguntarse, ¿por qué seguimos permitiendo que esto ocurra? Mirando en retrospectiva, puede sentirse orgulloso de su legado, pero el camino no ha sido fácil. Al asumir el papado, heredó una iglesia que enfrentaba desafíos monumentales: crisis internas, escándalos, la disminución de la fe entre los laicos y la necesidad de modernizar una institución con siglos de historia. Pero su lucha comenzó mucho antes. Como joven sacerdote, ya había experimentado innumerables pruebas en su camino de fe. A pesar de todo, Francisco ha demostrado que su fortaleza no reside en el poder, sino en la sencillez de su corazón. Su vida es testimonio de que el verdadero liderazgo no se mide por la autoridad, sino por la capacidad de inspirar y conmover. Y aunque el peso del dolor sigue presente en su alma, su mensaje de esperanza continúa iluminando a millones en todo el mundo. Jorge Mario Bergoglio nunca imaginó que su destino lo llevaría al sacerdocio. De joven soñaba con convertirse en ingeniero químico, con aspiraciones tan comunes como las de cualquier otro muchacho de su edad. Creció en un hogar humilde, en el seno de una familia trabajadora, que le inculcó valores como el esfuerzo y la perseverancia. Durante su juventud, disfrutaba de los pequeños placeres de la vida: jugar al fútbol con amigos, compartir largas charlas familiares y sumergirse en el mundo de los libros. Pero la vida, con sus giros inesperados, tenía otros planes para él. A los 21 años, una grave enfermedad pulmonar lo golpeó con brutalidad. Su estado era tan crítico que los médicos se vieron obligados a extirparle parte de un pulmón. Los días de hospitalización fueron un punto de inflexión. En esos momentos de vulnerabilidad, mientras luchaba por recuperar el aliento, comenzó a escuchar con claridad un llamado que cambiaría su existencia para siempre. Comprendió que la vida es efímera, que hay cosas mucho más trascendentales que la fama y el éxito material. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: entregarse por completo a la vida religiosa. Renunció a todo lo que una persona común podría anhelar: una familia, el amor, una carrera profesional, para consagrarse totalmente a la Iglesia. Sin embargo, su camino no fue sencillo. Como jesuita en Argentina, vivió en carne propia la represión del gobierno militar en una de las épocas más oscuras del país. Sus amigos fueron secuestrados, torturados y asesinados.
Él hizo todo lo posible por proteger a quienes pudo, pero hubo momentos en los que se sintió impotente. La culpa lo atormentaba. El dolor de ver a inocentes sufrir lo desgarraba. Muchas veces, entre lágrimas, se preguntó si Dios realmente estaba presente. ¿Cómo podía permitir tanto sufrimiento? Su fe fue puesta a prueba hasta el límite, pero jamás se rindió. Durante este tiempo se aferró a la oración, encontrando en ella la fuerza necesaria para seguir adelante. Con el tiempo, su dedicación y compasión lo llevaron a ser reconocido. Fue nombrado cardenal y posteriormente arzobispo de Buenos Aires. Desde allí continuó su incansable labor en favor de los más pobres. Rechazó los lujos y el esplendor del poder eclesiástico. Mientras otros se rodeaban de comodidades, él optó por una vida austera, cercana a su pueblo. Se le podía ver viajando en autobús, cocinando su propia comida y lavando su ropa. Estas pequeñas acciones se convirtieron en un símbolo de su humildad y compromiso. Su cercanía con la gente lo convirtió en una figura querida y respetada, no solo por los fieles, sino también por aquellos que no compartían su fe. Pero su mayor desafío llegó cuando fue elegido papa. Desde el primer momento, sus reformas despertaron tanto admiración como controversia. Su mensaje de tolerancia y caridad no siempre fue bien recibido por todos, incluso dentro de la propia Iglesia. Insistió en la necesidad de una institución más inclusiva, abierta al diálogo y comprometida con los problemas sociales. Defendió a los migrantes, denunció las injusticias económicas y abogó por una mayor transparencia dentro del Vaticano. Esto le valió no solo el apoyo de millones de personas alrededor del mundo, sino también la oposición de sectores conservadores que veían en sus ideas una amenaza al statu quo. A pesar de las críticas y los obstáculos, Jorge Mario Bergoglio sigue adelante, fiel a sus principios. No ha permitido que el poder cambie su esencia. Aún conserva la sencillez de aquel joven argentino que un día soñó con ser ingeniero. Hoy, como líder de la Iglesia Católica, continúa transformando vidas con su fe inquebrantable y su incansable lucha por la justicia y la compasión. Su historia es un testimonio de resiliencia, de la capacidad del ser humano para encontrar propósito incluso en los momentos más oscuros. Es el reflejo de una vida dedicada al servicio, un ejemplo de que la verdadera grandeza reside en la humildad y el amor por los demás. Desde el momento en que asumió el papado, Francisco dejó claro que su misión no sería sencilla. Su visión de una iglesia más cercana, compasiva y flexible ha desatado tanto admiración como fuertes críticas. Sus declaraciones en favor de la inmigración, su condena al capitalismo extremo y su apertura a temas que la Iglesia tradicional aún trata con cautela han sido motivo de controversia. Sin embargo, él nunca ha retrocedido. Para Francisco, una iglesia verdadera es aquella que sabe escuchar, que evoluciona con los tiempos y que no teme cambiar cuando es necesario. Pero incluso el Papa tiene momentos de duda. Hay noches en las que el peso del mundo lo mantiene despierto. Días en los que la carga de su misión se siente abrumadora. A pesar de ello, siempre vuelve a recordar por qué empezó este camino. Piensa en aquellos que lo esperan, en quienes confían en él para transformar la iglesia en un refugio de esperanza. Y así, sigue adelante. Desde su llegada al Vaticano, Francisco ha trabajado incansablemente para reformar la Iglesia, no solo en su estructura, sino en su esencia misma. Entendió que el mundo cambia, que las personas cambian, y que si la Iglesia no se adapta, corre el riesgo de perder su conexión con la vida cotidiana de la gente. Una de sus mayores preocupaciones siempre ha sido cómo acercar la Iglesia a los más pobres y marginados. No quería que el catolicismo fuera visto como un espacio exclusivo para los poderosos, sino como un verdadero refugio para quienes sufren. Una de sus primeras acciones como papa fue recortar gastos innecesarios dentro del Vaticano y destinar esos recursos a ayudar a los más necesitados. Impulsó iniciativas para apoyar a los sin techo, a los inmigrantes, a las víctimas de la guerra y la pobreza. Ha alzado su voz repetidamente, instando al mundo a prestar más atención a aquellos que no tienen voz. Sus discursos no son simples palabras. En sus visitas a barrios marginales, en sus encuentros con presos y refugiados, ha mostrado una empatía genuina y ha convertido sus principios en acción. Ha pedido a las iglesias de todo el mundo que abran sus puertas a los desamparados, que ofrezcan comida, refugio y consuelo a quienes no tienen otro lugar donde acudir. Otro de los grandes desafíos de su papado ha sido modernizar la manera en que la Iglesia aborda los problemas del mundo contemporáneo. Francisco ha insistido en que el catolicismo no puede depender únicamente de enseñanzas antiguas, sino que debe comprender y responder a los desafíos actuales. Ha hablado sin reservas sobre el cambio climático, la desigualdad económica y los efectos negativos del consumismo desmedido.
Ha llamado a las personas a vivir de manera más sencilla, a cuidar el medio ambiente y a compartir con los menos afortunados. Además, ha trabajado sin descanso para fomentar la armonía interreligiosa, reuniéndose con líderes musulmanes, judíos, budistas y de otras confesiones para encontrar puntos en común y promover un mundo más pacífico. Su mensaje es claro: sin importar cómo adoremos, todos estamos unidos por el amor y la compasión. Pero su camino no ha estado exento de obstáculos. Dentro de la misma Iglesia, sus reformas han encontrado fuerte oposición, especialmente entre los sectores más conservadores. Ha sido criticado por su postura inclusiva hacia la comunidad LGBTQ+, por su enfoque más flexible sobre el matrimonio y por sus opiniones sobre economía y política. En más de una ocasión, se ha enfrentado a una resistencia feroz por parte de quienes creen que su apertura socava las tradiciones de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de los desafíos, el Papa Francisco sigue adelante con determinación. Su meta no es la fama ni el poder, sino construir una iglesia más humana, más comprensiva y más cercana a quienes más la necesitan. Y mientras tenga fuerzas, continuará luchando por ese ideal.